Sí, pues mi querido Paco, en un deleite conversar contigo, escuchándote y apreciando todo lo que tienes para comentar, todo un auténtico análisis y al mismo tiempo pues un recorrido en la historia del periodismo. Me acuerdo de un libro de Manuel Buendía que se llamaba justamente así, Los empresarios, lo publicó Océano en una reedición ya incluso ajada, ya para que ese Océano que tenía sus oficinas ahí en Polanco en la última época, pues ya sea ajada es porque ha pasado el tiempo. Ya seguiremos conversando, mi querido Paco, pero hablando justamente de empresarios, de redes de corrupción, pues está el caso de justamente Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, muy conocido por sus siglas, como tú bien apuntas, del Infonavit, pero pues que permitió la venta múltiple de viviendas, afectando a miles de trabajadores en diferentes estados. Esto debería de ser nota de portada, de investigación especial en varios medios de comunicación. No le está haciendo por estas razones que hemos venido conversando, pero en el Estado de México, en Jalisco, en Tlaxcala, y bueno, pues ahí está. Me parece que tiene un muy buen arranque en este nuevo encargo, Octavio Romero Oropesa, exdirector de Petróleos Mexicanos. Me parece que tiene un muy buen paquete encima y creo que está arrancando bien. Yo creo que no todos los perfiles son buenos para administrar lo que sea, pero en el caso de Romero Oropesa me parece que está arrancando muy bien y bueno, pues habla justamente de esta red delictiva porque estamos hablando de créditos sobre las mismas viviendas en esa época precisamente de Enrique Peña Nieto, pero que tuvo muchísimo tiempo atrás. Estamos hablando de que se han identificado alrededor de 12,000 créditos fraudulentos sobre 1,400 viviendas. A mí me gustó mucho la exposición que hizo Romero Oropesa y que se va a seguir exponiendo porque es un fraude millonario. Yo diría que es incluso una aportación con datos duros, porque nos están hablando desde el Infonavit que es un fraude que asciende a más de 1,200 millones de pesos, que es muchísimo dinero, porque es el equivalente, Paco, al 40% del ahorro de los afectados. Ahora, lo más alarmante del asunto es que ahí en el Infonavit, y por eso decía la presidenta Claudia Sheinbaum, que se necesita urgentemente una reforma al Infonavit, porque tiene un mecanismo muy entorpecedor. Hay una comisión de vigilancia y hay un comité de auditoría del Infonavit. Bueno, pues sirven para dos cosas, para nada y para nada, porque no tomaron en ningún momento acciones, no hubo ningún tipo de penalización, no hubo ningún tipo de sanción. Le estoy diciendo que este mecanismo de corrupción fue absolutamente demencial, porque en el Estado de México, por ejemplo, y lo tengo aquí apuntadito porque pues, no creo que usted que me sé las cifras de memoria, pues bueno, 496 casas fueron vendidas 4,130 veces. Esto me parece demencial. Le digo que yo pensaría que esto hubiera dado pie para muchos reportajes relevantes, pero no ha sido así. En Jalisco, 239 casas fueron vendidas 2,037 veces. En Baja California, 205 casas fueron vendidas 1,696 veces. Escuche lo que están revelando estas cifras y son absolutamente enloquecedoras. En Tlaxcala, 35 casas fueron vendidas 800 veces. Acá, en el Estado de México, dos notarios destacaron por su implicación, porque acuérdese usted que en esos temas, pues bueno, no son solamente unos cuantos operadores, es todo un sistema de corrupción. Y entonces dos notarios destacan por su implicación. Uno vende 240 casas, casi 1,600 veces, mientras otro realiza 937 ventas de 158 casas. Eso me llama poderosísimamente la atención. Estaba yo revisando incluso la prensa local y no veía yo las notas en otros estados. Yo pensaría que, por ejemplo, aquí en Tlaxcala estarían hablando del asunto porque un notario allá repitió escrituras para 53 casas en 230 ocasiones. Es decir, hay múltiples irregularidades, ya están los bots, estas granjas de bots
sumamente asquerosas, hablando de que el Infonavit no necesita una reforma. A mí me parece absolutamente necesaria, porque ha habido incluso juicios fraudulentos contra miles de derechohabientes. Ahí entra también la podredumbre del Poder Judicial, porque se les notificaba en domicilios falsos para dejarlos en completo estado de indefensión. A mí me parece muy bien que se hayan metido a fondo en esta administración, en la de la doctora Claudia Sheinbaum, y que el gobierno federal haya detectado, pero haya comenzado ya a detener estas prácticas de recuperación judicial, mi querido Paco, que en años anteriores afectaron, insisto, a miles de trabajadores y trabajadoras que prácticamente pues no tienen casa y que se avientan la deuda prácticamente a pagar 25, 30 años. A mí me parece que debe haber muchas sanciones contra los responsables porque sigue siendo un tema crítico. El Infonavit necesita reestructurarse. Es que se necesita reestructurar todas estas instituciones, mi querido Paco, que no han sido, bueno, fueron inauguradas. El ISSSTE, el IMSS, Petróleos Mexicanos, Infonavit y toda una serie de instituciones, pero han ido ahí caminando reumáticamente y no se han reformado. Es que no es lo mismo cuando fueron inauguradas en una época donde las necesidades eran distintas a lo que está sucediendo hoy. Yo quiero saber qué es lo que va a pasar con las casas, por decir cualquier caso, que están allá en Huehuetoca. Por ejemplo, casas que no tienen luz, que no tienen agua, que no tienen servicios y que están ahí abandonadas. ¿Qué va a pasar y qué pasó? ¿Por qué no se sancionó a las empresas constructoras? ¿Por qué no se sancionó a quienes concedieron estos créditos? ¿Por qué no se sancionó a las autoridades en ese momento? A mí me parece que se tiene que ir muy a fondo, Paco, y que esas sanciones pues se tengan que llevar a cabo en este momento. No se trata de una persecución, me parece que se trata de un acto de justicia, porque incluso no son solamente las casas que están abandonadas, sino el patrimonio que la gente perdió, porque dijo, bueno, pues es que yo no me alcanza mi crédito, voy a solicitarlo con esta empresa, que además me dice que me lo va a tramitar, porque son cabilderos, y entonces les venden una casita por allá en un lugar bien remoto y que no tiene servicios a la mera hora y que los dejan abandonados. Es todo un tema que puede dar incluso para 2 o 3 documentales, pero pues en la derecha no están acostumbrados ni quieren hacer documentales porque no saben ni hacer periodismo para pronto, mi querido Paco. No, la realidad es esa. No saben hacer periodismo, pero no les interesa. ¿Por qué? Porque justamente permeaba la corrupción. Y mire, déjeme decirle nada más para aportar como un apunte. Muchas de estas instituciones se crearon y por eso yo digo, le tengo mucha reserva a Luis Echeverría Álvarez, porque ciertamente fue antes de Luis, perdón, del presidente, este, de del presidente Andrés Manuel López Obrador, el último constructor fue Luis Echeverría Álvarez. La verdad hay que decirlo, fue el último constructor, pero también fue un gran corrupto. Crearon instituciones como el Infonavit y otras, pero nunca crearon los mecanismos de control. Así que fue una corrupción absoluta. Yo recuerdo mucho cuando entró Luis Echeverría Álvarez al gobierno, había una deuda de 3,000 millones de dólares, cuando salió poco más de 21,000 millones. Fue una locura. Si contrató 20,000 millones de dólares y nunca hicieron nada, nunca, pues, se robaron todo y resultó que él era un gran ladrón, lo mismo que su esposa, sus hijos, que tienen grandes propiedades en Cuernavaca, en Cancún. Ellos desarrollaron Cancún, aunque fue un proyecto de Gustavo Díaz Ordaz, lo desarrollaron, pero se quedaron con grandes terrenos de Playa del Carmen, de Cancún, pero no crearon los mecanismos de control. Y ese fue el priismo al que se adapta muy bien el panismo, se pone la bandera del PRI y gobiernan así. Y tenemos, con los datos que daba el maestro Sevilla y lo que escuchamos ayer de Octavio Romero Oropesa, la verdad, por ejemplo, detectaron 12,000 créditos otorgados a 1,400 viviendas, es decir, a estas propiedades se vendieron, como lo decía Octavio Romero, hasta 4 veces cada una. Y eso no se puede entender sin una gran mafia que
que incluye notarios públicos, funcionarios del Infonavit, coyotes, corredores, y que no van a salir inmediato. En el gobierno de López Obrador dijimos, van a necesitar más tiempo, y así van a seguir saliendo, ¿no, maestro Sevilla? Así es, van a seguir saliendo y aquí el problema es que vulneran justamente a las familias, a estas familias que pasan muchísimo tiempo y dicen, bueno, pues ya tengo los puntos necesarios para poder solicitar mi crédito al Infonavit y entonces vienen, solicitan el crédito y resulta que la casa pues no la visitan, la comienza con muchísima ilusión a visitar 2 o 3 veces por semana, después una vez a la semana, después al mes, y como les queda tan lejos y les prometen que va a haber servicios, pues ahí están. Si tú vas recorriendo las carreteras, Paco, y creo que lo has hecho, sin duda, pues te vas a encontrar con muchísimos desarrollos inmobiliarios abandonados, dejados ahí, y podrían decir muchos de los de estos agoreros de la calamidad que se trata de la huida de muchas personas por el crimen organizado. No, tiene que ver esencialmente justamente con esto, que las van construyendo en predios que además son irregulares, en predios que vienen autoridades, como tú bien apuntas, autoridades municipales. Primero, o sea, el cabildo, regidores que le dicen que sí a la propuesta que trae el presidente municipal se reporta con el gobierno estatal y vienen ahí toda una serie de chayotes y cochupos repartidos a todo mundo, a la prensa incluso, que se hace de la vista gorda, que no quiere abordar esos temas porque hay dinero de por medio, y bueno, esto va creciendo porque el Infonavit tiene en diferentes oficinas en distintos lugares de la República Mexicana, y ahí los delegados han hecho una cueva de malandrines. O sea, si tú vas al Infonavit, incluso no hay quien te atienda, mi querido Paco, porque gente que ha ido al Infonavit dice, nosotros hacemos una fila interminable y llegamos al lugar donde está una persona en la puerta y nos dicen, vete a ese teléfono y desde ahí marcas a la línea. Entonces es una cosa inaudita que se tiene que reformar el Infonavit sí o sí, porque es algo que ya está gangrenado desde hace cuántos años fue fundado y no tiene estos mecanismos. A mí me parece no tarde, pero sí me parece que hubo muchísimo tiempo en donde funcionó como una caja chica, y una caja chica, pero sumamente millonaria, porque estamos hablando de constructoras que hoy mismo, muchas de ellas ya no existen. Yo recuerdo que había en Televisión Azteca un personaje de bigote ahí que era alquilado como una especie de payaso que tenía anunciaba unas casas de una empresa, no me acuerdo qué empresa era, pero esa empresa desapareció, mi querido Paco, y como muchísimas otras, eran empresas que se fundaban un año antes justamente de que les dieran las adjudicaciones directas o que les hicieran estas invitaciones completamente amañadas, y que ganaban los concursos de licitación, pues en contubernio siempre con las autoridades. O sea que es un tema que también pues debe dar para muchísimos episodios. Sí, déjeme decir, tiene razón el maestro Ricardo Sevilla. Esta es una red que no puede funcionar sola. Son esquemas que se fueron desarrollando con el tiempo, esquemas criminales, no son ni siquiera solo delictivos, criminales para despojar a los trabajadores. Sí, cuando un trabajador está esperanzado o algo, lo despojaron de todos sus recursos, de todos, lo despojaron de un patrimonio. Así que hay en estos en estos esquemas hay de todo. Yo les decía, hay despachos, hay notarios, peritos, valuadores que engañaron a los trabajadores. Hay un esquema diseñado para estafar. Y mire, nada más déjeme hacer una observación antes que el maestro Sevilla nos dé conclusiones y nos deje, como dice Vicente, con la víbora chillando. Ayer, por ejemplo, yo leí que Carolina Villano, un post, una declaración que decía que si alguien no sabía cómo o pensaba que le habían robado sus ahorros del Infonavit, ella les decía como, no, hombre, eso es una estafa. Una estafa, mire, se lo puedo decir, discúlpenme, pero aquí está mi pantera, vean que es negra absoluta y le gusta ser estrella, es un gato enorme que se llama Ragnar y que es
un gato, déjenme decirle, súper mega cariñoso y le gusta trabajar conmigo. Regularmente duerme en mis piernas cuando estoy trabajando, pero bueno, déjeme regresar. Hay esquemas que se desarrollaron. Uno va en la carretera, tiene razón Ricardo Sevilla, y ve muchos conjuntos habitacionales vacíos, pero otros no se desarrollaron. No se desarrollaron. Y Carolina Vigiano dice, ¿les podemos regresar sus ahorros? No, hombre, no hagan conflictos. ¿Tienes el audio, don David? ¿Cómo puedes recuperar tus ahorros del Infonavit antes de que se consume el atraco de Morena? Aquí te lo voy a explicar. Puedes hacerlo de manera fácil, gratuita y sin intermediarios. Si empezaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997, tu dinero puede estar en 3 fondos. Primero, Fondo de Ahorro 1972-1992, Subcuenta de Vivienda 1992 y Subcuenta de Vivienda 1997. Segundo, Régimen de 1973. Recibes todo en un solo pago si tienes tu resolución de pensión del IMSS, una cuenta bancaria con clave y si tramitas en línea tu e-firma. Y 3, Régimen de 1997. El dinero de las subcuentas 1992 y 1997 va a tu Afore. El del fondo 1972-1992 se te devuelve directo del Infonavit. O si empezaste a cotizar después del 1 de julio de 1997, tu ahorro en la subcuenta de vivienda 1997 se enviará a tu Afore con los rendimientos acumulados para calcular tu pensión. Si eres beneficiario de un trabajador fallecido, también Don David, puedes con eso solicitar nada el más dinero. déjeme. Don David, déjeme decirle algo y se lo digo de experiencia. La verdad, uno recibe su estado de cuenta. Yo empecé a cotizar en 79, mi primera cotización, para que tengan una idea, 79. Quien recibe un estado de cuenta, nadie le va a robar su dinero. Nadie. Si uno se pensiona, se jubila, uno va y le dicen, a ver, ¿a dónde quieres que te depositemos tu dinero? Tardan 20 días máximo, 20 días. 20 días. A mí me entregaron mi pensión, les voy a confesar. A la semana, pues me la aprobaron en un día. Sí, mi resolución final estuvo en un día, estuve de acuerdo. Si uno está en desacuerdo, se puede quejar. Pero me la aprobaron en un día, estaba de acuerdo. No salió mi pensión ese mes porque hice el trámite en el cierre del mes, pero al mes siguiente salió. Y en un solo pago, la Afore me tramitó todo lo que tenía en mis subcuentas. Así que nadie le cuente que puede hacer. Usted vaya directamente a su Afore, diga quiero retirar, si ya se va a pensionar, si ya se pensionó, porque eso es cuando ya se pensionó, pero puede retirar ahorros antes, ¿eh? Hace unos años se aprobó una reforma para que uno pudiera retirar. Claro, de pronto le restan algunas semanas de cotización, pero puede hacerlo solito y eso hay publicidad oficial, hay todo. Nadie le roba ni un centavo, nadie le roba nada. Si uno va directamente, no tiene que ir a través de nadie. Aquí se lo tramitamos, no. Vaya a su Afore, en su estado de cuenta le dice cuánto es, cuántos rendimientos tiene o de cuánto es el rendimiento, y si usted solicita, si no es pensionado todavía, puede solicitar un avance en el retiro. Mi hermano, que no puede jubilarse por razones de tiempo, pidió todo su ahorro y se lo dieron absolutamente. Así que nadie le cuente. El Infonavit en este momento, a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no le roba un centavo, le da su estado de cuenta y le devuelve todo lo que es suyo. Así que no se lo cuenten, experiencia propia. Me dieron todos mis ahorros, me dieron todo lo que tenía en mis subcuentas y me pensionaron. Yo acepté en un día y en menos de 40 días salió mi pago, y les digo porque me tocó en el cierre de calendario de pagos, así que me programaron para el siguiente, pero en menos de 40 días recibí mi primera pensión con un finiquito que me dieron por el retiro. Así que nadie le cuente, que nadie le diga que vaya, que se lo hacemos. Usted hágalo solo, solito, vaya a su Afore y se lo van a dar. Dos experiencias, la mía y de mi hermano. Así que, maestro Ricardo Sevilla, ¿con qué nos dejas? ¿Con qué nos quedamos? Y estos esquemas hay que seguirlos, no solo en el Infonavit, en todas las instituciones que se crearon en el priismo y en el panismo, hay que seguirlas vigilando, y hay que seguir dando a conocer la corrupción que se engendró, pero desde históricamente, maestro Sevilla.
Así es, mi querido Paco, pues has dado una explicación puntual de lo que se debe hacer. Yo, infelizmente para Carolina Villano, como se llame esta señora, bastante villana y mentirosa, para infortunio de ella, pues trabajé durante muchos años en el Instituto Mexicano del Seguro Social y para mal de muchos, pues fui justamente jefe de control de prestaciones y efectivamente está la ley 73, está la ley 97 y no tienes ningún problema. Tú vas y estuviste cotizando para el IMSS, vas a la unidad de medicina familiar que te corresponda y entras y dices, voy a tramitar mi pensión, porque esto que ella está diciendo, es que se va a consumar un atraco, ningún atraco ni nada parecido. Esta es una persona demencial, tú vas muy tranquilamente, eso sí, te puedes encontrar ahí en la puerta a personajes que son conocidos como coyotes y solamente por llevar a las personas a la ventanilla les cobran una lana. Hay que mandarlos al cuerno, igual que a los panistas. Tú vas, si ya estás en el momento en que te vas a pensar a pensionar por cesantía o por edad avanzada, por vejez o edad avanzada, tú vas, cumples 60 años o cumples 65, puedes ya ir, ves los requisitos, están ahí pegados en la oficina particularmente de control de prestaciones y ahí hay personal que te va a ayudar y ahora tienen la instrucción de mandar a la goma a las personas que están por ahí. ¿Quién es ese personaje que le acompaña? No, pues es que es mi primo. A ver, credenciales. Ahora, sáquese para allá y vamos a hacer el trámite con usted. Y se revisan sus documentos y bueno, pues no hay ningún problema. Todo se lleva a cabo de la manera más transparente. Hoy me parece que es muchísimo más transparente que en otras épocas. Así que no tema usted, es en momentos en donde usted ya se va a pensionar, esto que está hablando esta persona y le está confundiendo todo o está pretendiendo confundirla, no se van a quedar con ningún dinero, todo está ahí en su cuenta, en su subcuenta de ahorro y usted, como dice Paco, puede ir al Afore que haya elegido y ahí puede retirar, hacer retiros parciales. Eso sí, como también dijo Paco, por eso él dio una explicación muy puntual, le van a restar algunas semanas y evidentemente pues va a mermar un poco en la cantidad de su dinero, pero es un retiro, entonces no hay ningún problema, el dinero va a continuar ahí, así que no hay ningún atraco, es al revés, mi querido Paco, se va a tratar de ya erradicar ese tipo de corruptelas que sí se llevaban a cabo y lo estaban haciendo de una manera demencial. Lo que están haciendo ahora pues es tratar de tapar el sol con un dedo, desinformar y decir esto es lo que va a suceder para que desalienten a la gente y digan, híjole, si eso pasa, entonces ya no voy a votar por Morena, ya no voy a votar por la transformación, voy a votar por el PAN, pero la gente está bien informada y qué bueno que hay espacios como este, como Sin Censura, donde se puede uno informar. Sígame por favor en mis redes sociales, en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Sígame en Paralelo24.mx, donde estamos sacando crónicas, reportajes y todo este periodismo que ya nos estila demasiado. Sígame por favor en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche. Vea hoy el programa, no se lo pierda, porque lo voy a dejar de hacer, yo creo que un par de semanas o semana y media, porque ya está, tiene como 6 o 7 años que no nos damos un pequeño break, mi querido Paco, así que pues vamos a dejar ahí hacer una semana y media más o menos del programa, así que hoy va a ser nuestro programa, el último del año, y bueno, pues mañana nos vamos a grabar podcast, porque el 2025 vamos a sacar un podcast que no tiene desperdicio, no se lo vaya a perder, y bueno, con estos anuncios, mi querido Paco, te mando un abrazo y me despido. Maestro Ricardo Sevilla, si no nos vemos, un abrazote, pero seguramente vamos a platicar en la semana, pero te dejo un abrazote de cualquier forma y gracias de veras por lo que nos dejas, lo que aprendemos contigo. Y usted, por favor, no se vaya, nomás despedimos al maestro Sevilla y seguimos un rato más porque llega Luis Guillermo Hernández. Muchas gracias, Ricardo, como siempre, de veras un placer. Abrazote, Y mi usted querido. no se vaya,